Hola, profe. Hola, clase. ¿Cómo estás? You know, Daniel, I just remember there's a Vox I didn't answer yours. I saw it there and I don't think I've listened to it this minute. It's okay. I think it was sort of like a closing statement, but yeah, I've been trying what you said, and they're doing better. Good. What I say? Better. Just more differentiation. Like, oh, now he's jumping through the window, but he jumped into the tree yesterday, or something like that. Yeah, You know, there you go. so they're hearing both in a very contextualized way. Yeah. We've got three things now. We get a manageable chunk, something that they can say. And then we do it in perspective by having them all be the same character. And then we get them to compare. And so the comparison could be the same character in time or the character to a different time. Right. And so that we get your brains to process that comparing, which is what we're going to do today. So tenemos una clase muy buena hoy, como siempre. ¿Quién quiere leer el cuento de... Okay, Jesse, tú puedes leer. Anybody else want to join me too? I mean, it's not that long, but I'll read part of it if somebody else wants to do it too. Okay, just keep reading, and then if someone else wants to read, they can read. Okay, sounds like a plan. I am Wilma. I've always wanted to have my own horse. One day, my mom decided to take me to Walt's Worms in order to buy some worms. Comprarme. In order to buy me some worms. Yeah. I like worms. I put them on my Cheerios. Sometimes I put them in my pancakes. I use them sometimes in order to fish. When we arrived, I was surprised because I saw a boy selling a horse. I've always wanted a horse. That's why I asked my mom, and It should be if, C. it should be what? It's the word if she would buy me. Oh, okay. It's just a typo. Okay. Let's see. I asked my mom if she would buy me a horse. Oh, okay. If she would buy me a horse. She suspected that something had happened to the horse because the horse had a broken leg. That's why she asked the boy if the horse fell. If he falls. He said the boy did not respond immediately. I waited almost. Esperó is he, espere is I. Okay, that's right. Espero. He waited about 5 minutes. He said that he told her no. My mom suspected that the horse falls, but anyway, she decided to buy it. My mom had money. She gave him $2 million for the horse, expensive horse. I got on the horse. We left. Within a minute, the horse had fallen, or fell. The horse fell. I was on the horse. I hurt my leg. I told my mom that I didn't want the horse because it seemed that it falls. My mom and I returned in order to speak with the boy. My mom
explained to him that the horse had fallen and that I was on top of the horse when it fell. The boy had bought a lot of worms had bought a lot of worms with the money. He went into the store and returned all of the worms. He returned with the money. He returned all of the money to my mom. Now I am a little bothered because I don't have a horse, but I don't want a horse with physical problems. Maybe I'm going to buy another horse next year. Good job, Jesse. It's been a while. I'm sorry, I've missed classes a lot. We've had a lot going on, so. It's pretty amazing just how much your Spanish has gotten better from the beginning of class. It's pretty fun to see. Thank you. Okay, voy a ver si. Ok, ustedes pueden ver Colton. ¿Sí? ¿No? Sí. Pero decidí responder. Sí, honestamente. Ok. Ok, ustedes recuerdan el cuento de Colton, que es un cuento muy interesante que fue a una convención internacional de caballos y que compró en la convención. Un caballo se cae. Un caballo. Pero sabía que tenía problemas físicos. No. Sí. No sabe. Quería comprar un caballo que se cae, pero quería comprar un caballo que solamente se cae Un poco. un poco, sí. Pero cuando compró el caballo, se dio cuenta. What does that mean? He realized. He realized algo. Se dio cuenta de qué. Que El el caballo se caballo demasiado. se cae Demasiado. demasiado. Así que se le ocurrió una idea. ¿Qué idea? Vender su caballo. Correcto. Decidió vender el caballo. ¿Por qué? ¿Por qué decidió vender su caballo? Porque su caballo se cae demasiado. Obvio, su caballo se cae demasiado. Así que era un mini problema con vender el caballo. ¿Por qué? Porque era un poco difícil vender el caballo. Él no dio mucha información. Primero, puso un aviso ¿dónde? eBay. En eBay. eBay. ¿Incluyó mucha información? No. No. Solamente. Muy poca. Sí. Muy poca información. Solo dijo, quiero vender mi caballo y nada más. Un Así foto. que, Un foto. sí, es un poco de información, pero no es mucho. Solo Debe dar. medio de caballo. Sí, pero no puso más información porque quería vender el caballo y él pensaba que si él pone mucha información, que las personas no van a comprar el caballo. Así que es un conflicto. Y también hay una situación muy interesante que yo también tenía un gato, compré un gato con problemas físicos y mi gato se cae demasiado
pero yo llevé mi gato ¿a quién? No Yeah, El she said it. médico. Médico, veterinario, Ah, ¿correcto? Escenario. Sí. Médico, doctor, veterinario, sí. Lo llevé a un veterinario. ¿Y qué hizo el veterinario? él te dio medicina por su Correcto. gato. Le dio medicina, ¿correcto? ¿Y qué Sí. pasó? Es mejor, no sé. Se mejoró. El gato se mejoró. You can also say se curó. He got cured, meaning he cured himself. Ah, So it's an easy word to remember because it's the same word in English. But if you know the word mejor, that's easy to remember too. Se mejoró. Correcto. Así que era una situación muy buena para mí. Me quedé con mi gato o vendí mi gato. vendí. Tú que des tu gato. Sí, me quedé con mi gato. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué me quedé con el gato? Porque tu gato es mejor ahora. No Sí. seguro. Se curó. Mi O sea, gato se curó, se mejoró y Se ahora mi mejoró. gato está mejor. Así que es una situación buena para mí. Tengo un gato adorable y me gusta el gato. ¿Por qué me gusta el gato ahora? Porque ahora tu gato no se cae. Nada. Obvio. Sí. Es obvio. Porque yo no quería un gato que se cae. Pero tenía un gato que se cae. Lo llevé al veterinario. El veterinario le dio medicina y el gato se curó. Era un milagro, en mi opinión. Y ahora tengo un gato que no se cae, pero lo mismo no le pasa con Colton. No se le ocurrió llevar su caballo al veterinario. Tiene problemas ahora porque su caballo sigue cayéndose. What did I say there? Continues to fall. Continues falling, yeah. Sigue, what's the difference of sigue cayéndose y seguía cayéndose? Continues to or continue to. Yeah, it's continues is sigue. Seguía is kept on falling. It's in the past. Así que es una situación muy interesante. Porque ahora Colton quiere vender su caballo. Y el problema es, una persona llamó, estaba interesada, la persona dijo, ¿se cae este caballo? Y Colton dice, sí, a veces. Y la persona no respondió. Pobre Colton, esperó un año. Yo creo que es mucho para esperar, porque la persona no respondió, pero así es Colton. Así que llevó su caballo a una tienda muy popular. ¿Cómo se llama la tienda? Walt's worms. Walt's Worms, correcto. ¿Y qué vende Walt? Gusanos. Gusanos. Correcto, sí. Para comer, sí. Porque Para London Bridge come muchos gusanos. Pone Creo. gusanos en la pizza. Pone gusanos en Cheerios. Pone gusanos en Fruit Loops. Banquetes. Es una... ¿En qué? Banquetes.
Panqueques, Panqueques. también, correcto. Es, Y Wilma también. sí. Es una situación muy interesante. ¿Quién sabe? Yo no sé. Y Colton también come muchos gusanos. Pone gusanos en panqueques, en pizza. Prepara un sándwich con muchos gusanos. Turkish delight. Sí. Es correcto, es muy interesante. Pero no compartir con el caballo, porque el caballo está muy débil porque no tiene suficiente comida. Es muy... Sí, necesita comer más gusanos porque es débil. Do you guys know débil? I know Jesse does. What's débil? Should. Weak. The horse is really weak. No, No fuerte. no está fuerte. Like No es debilitated. fuerte. What's See, the word? there? yeah, like debilitate. There we Sí. go. Yeah. De esta Yeah, palabra, débil. yeah. Palabra fácil para recordar. How was Okay. it spelled? I'm blank. Debil. Oh, débil. Débil. Okay. Débil. Yeah. It's just like Débil. debility. Yeah, good job, Daniel. I didn't make that connection. Okay, I'm gonna give everybody between 2 and 3 minutes. I'll tell you when your time's up. And you get to choose a character and try to choose one at your level. And I'll tell you the hardest one, the cat. You can be my cat if you want to really challenge yourself. You can be London Bridge, you can be Colton. You can tell me what I did, like you took your cat to the vet and the vet gave him. So do any of those. Okay, we'll go Sarah, Elodie, Rebecca, and Jesse. All you 4, you guys are up. Can I go first, Sarah? Okay. Or you can have Elodie go. Yeah, Elodie, I'm you a wanna little go? rusty. It's been a few weeks. Okay, Elodie, why don't you go first? Hola, profe. Hola. Sí, ¿cómo estás? Bien. So, soy Colton porque el cuento es muy difícil. Así que soy Colton y a mí me gustan los gusanos y los caballos mucho, pero a mí me gustan los caballos que se caen. Así que fui a una convención con un caballo muy interesante y ese caballo se cae todo el tiempo. Así que compré el caballo y estaba muy contento de mi caballo, pero, how you say until? Hasta, H-A-S-T-A. Sí. You want to write hasta- it, Miko? You can write it if you want. H-A-S-T-A is the word until. Gracias. Hasta me di cuenta que el caballo se cae todo el tiempo, 5 veces cada hora. Demasiado. Es demasiado, así que decidí de venderle en eBay, pero no quería decir la verdad sobre mi caballo y Sí. escribí quiero vender mi caballo y that's it. es solamente las cosas que escribí.
Y recibí una respuesta de una persona que me dijo, ¿tu caballo se cae? Así que estaba muy molesta de esta respuesta porque mi caballo se cae mucho, pero no quiero decirlo. Así que decidí de ir a una tienda de gusano porque mi caballo solamente va a los lugares con gusanos porque a él le gusta gusanos y Good job. decidí Good job. There's your, I got to limit it 3 minutes or we won't get done. Okay, good job, Elodie. Did you have Spanish before this class? I couldn't speak any Spanish, but I took some lessons and, when I was at school, but I couldn't speak at all. Actually, when we started, I remember being in the class and being like, oh yes, so to be is ser and to have is tener. And I was kind of like remembering the words, but yeah, takes I'm so Spanish glad. is incredible. I'm so It's glad. amazing to hear you speak. I love it. To you. Anyway. So great. Okay, Sarah. Wait a minute, Amico has a question, Blaine. Oh, Amico. What was the word that you wanted me to put up on the screen? H-A-S-T-A, hasta, and it means until. It's pretty high frequency. Gracias. Like, remember you say hasta mañana? Hasta luego. They say until soon or until tomorrow. That's one way to say goodbye. So that's that H-A-S-T-A, hasta. Okay. Okay, Sarah, tú puedes hablar. Okay, hola. Soy la mamá de Wilma. Un día, mi hija y yo fuimos a una tienda que se llama Walt's Worms porque mi hija le gusta mucho gusanos. Y ella Como Colton. Sí, y ella necesita los gusanos. Pero cuando fuimos en la tienda, hay un chico que estaba ahí y él estaba, ¿cómo se dice? Vendiendo. Él estaba vendiendo un caballo. Mi hija siempre ha querido un caballo. Entonces, a causa de eso, yo quería comprarlo, el caballo. Pero estaba un poco sospechosa porque el caballo no tenía una pata rota. Sí, I was London gonna say, Bridge tenía una pata rota. Sí, estaba muy sospechoso porque el caballo it appeared to me. Me pareció para tener un problema. Pero porque mi hija quería mucho, lo compré. Pero en pocos minutos, cuando ella montaba el caballo se cayó. Y mi pobre hija se cayó también. Se cayó también. I was going to say to get injured, but I couldn't. Yeah, we haven't had it. It's the word se lastimó. But you haven't heard it.
Sí, Yeah. sí. Okay, Um, that's good. Excelente, Sarah. I love it. Gracias. Great Spanish. Good job. Okay, Rebecca, tú puedes hablar. Sí, primero, ¿cómo se llama tu gato? No recuerdo, creo que Harold, pero no recuerdo bien su nombre. Es piano. Es piano. Oh, sí. Piano. Gracias. Sí. Gracias. Soy London Bridge y tengo un Oh. problema. Porque me cae mucho. Yeah, Ah. me cae is, me caigo is I fall. Me cae is he falls me. Oh, Me. me caigo. No. ¿Sí? Me caigo Yeah. mucho y yo creo que mi dueño quiere vender, venderme. How do you say? Good Sell job. me, That's venderme. perfect. Perfect, perfect, Okay. perfect. Okay, venderme. Mi dueño no es una persona muy buena porque tengo una amiga y mi amiga es un gato. Mi amiga se llama Piano. Piano tiene un problema para mí, pero su dueño no how do you say, didn't sell her? No lo vendió. No lo vendió. Su dueño Lo llevó. lo llevó y ahora piano se mejora ¿Por qué? porque mi amiga, how do I say, had some medicine. Tenía. Tenía. Oh, you said tenía as well. Medicina. Oh, okay. Tenía medicina muy bueno. Así que no lo sé por qué, pero mi dueño quiere venderme. Ahora estoy muy, I forgot how to say sad. Oh, triste. Triste. Muy triste, porque yo quiero mi dueño mucho, pero mi dueño no me quiere. Is that how you say it? Doesn't love me. Perfect Yeah. Spanish. No me quiere. Good job. Excelente. Love it. Good job. Jesse, describe la situación. Estoy tu gato en mi nombre es George, el gordo gato que le gustan gusanos. Oh. Y me caigo mucho y tú me lleviste, how do you say? Llevaste, okay. Tú me llevaste al veterinario y el veterinario te dio la medicina para mí y tú llevaste a la casa y tú Took me to the house. me llevaste a la casa y tú me dio, tú me diste la medicina y ahora me cura, what do you say? La mejor. Me cure.
me curé. Ahora me curé porque mi dueño, tú eres mi dueño. Tú muy amable y muchas gracias, profe. Hacer. Y también el veterinario es un veterinario excelente Sí, porque él pero, comprendió la situación, pero, comprendió que tú te caes y tú necesitas medicina. pero no me curó, Curé. Curé. Curó is he cured me. Okay, Me curé is I got cured. okay. Pero no me curé if you didn't, si no me diste la medicina. Sí, es correcto, sí. Muy Muchos importante. La gracias. medicina era muy importante. Muchas Y tú estás muy agradecido Sí, por sí, la medicina porque ahora no te caes. Es fantástico. sí. Ok, excelente, muy bien. Ok, Nancy. Ok. Yo soy London Bridge. He tenido una vida duro. Tengo problemas físicos y por eso yo caigo mucho. Un chico me compró a una conferencia porque él quería un caballo que cae, pero a la fin él decidió que quería un caballo que se cae. Así que pronto no le gustó. No le gusté. No me gusté. Oh, that was right. You actually said it perfect. It's no le guste, which is I didn't please him. Oh, okay. Sí. No le gusté. Intentó venderme el primero vez en eBay, pero no dio Resultados. información. Y no, sí, no dio información. información. Y el segundo vez, él intentó venderme a Walt's Worms, donde está muchas personas aquí. Y esta razón ahí fue él mintió. Tuvo que y una mujer me compró, pero él tuve que devolver porque ella no quería cuando él vio que yo se caía. So you can say me caía. I fell myself. Me caía. Yeah, me caía. Así que todavía está con Colton y por eso muy triste. Y también no tengo gusanos para comer. Es una situación muy terrible. Celebración, muy bien. Good job, Nancy. Great job. Okay, Anita, habla. Okay, soy Colton. Compré un caballo en una convención internacional de caballos. Quería un caballo que se cae un poco, pero y compré un caballo que lo llamé, no, que llamé, that I called.
que llame London Bridge. Se llama. Um, Se llama. Okay. You can say Did I se call? llama. Did I named him? Yeah. Did I named? Oh. Yeah, usually in Spanish, it's kind of weird because they say le dije, that I tell him Colton. It doesn't make sense in English, but you could say llame, they'll understand. Okay, well, how would I You're- say that I call? Okay, and I called him what? Le dije, o le decía. Okay. I told him Colton is, but it does make sense to English speakers. Okay, so I'd say y le dije London Bridge. Sí. Okay. Decía. Le decía. Le decía. Le dije says you only did it once. Le decía said you called him that all the time. Oh, okay. Encontré que London Bridge se cae demasiado y me lo quedé solamente 2 meses. Traté de venderlo en eBay, pero la persona que estaba interesada no respondió. Después un año. Un año después decidí ir a Walt's Worms porque todo el mundo va allí por comprar gusanos y verían mi caballo. Una chica y su mamá decidieron comprarlo. Okay, that's good. There, your time's up. Good job. Good boy, you're getting better. Good job. You're getting quicker. Those verbs are right on. Good job. Okay, Daniel, te toca. Sí. Yo soy su gato. Yo soy piano. Antes me cae mucho, pero Me cae is he falls. So Oh. me caía is I Me was caía. falling a lot. Yeah. Sí, The antes ia me makes it caía. pass. Sí, mucho. Pero yo tengo un secreto. Tú no conoces. Yo tengo muchos amigos, pero mi amigos es muy malo. Hay muchos malos gatos. Cada día los gatos malos comen drogas, comen catnip. Sí. Cada día comen catnip. Me gusta Antes- ese gato. Terrible. Sí. Sí. Yo adicto el catnip. Por lo tanto, yo antes cada día caía. Caía. Yo me caía mucho. ¿Cuánto tú? Un momento, tengo una pregunta. ¿Tú te caías a causa de catnip? Sí. Es una adicción mala. Yo comé mucho. Tienes el come is he. dinero. Come is he. It's how do you say I eat? I was trying to say it in the past tense. Comía mucho. Comía mucho. Yo The comía ia mucho. makes it pass. Yeah. Oh, sí. Yo comía mucho. Tú llévame a la veterinario. En el veterinario, el médico con mi dijo, tú no puedes
comer el catnip. Porque Oh no. sí. El medicina no es medicina, es agua. Justamente es agua. Pero el Sí. doctor no comprende que tú tienes una adicción. Sí. Mi amigos es muy malo. Ahora no, yo no con ellos hablo, Sí, porque sí, yo entiendo ellos es muy malo. sí. Okay, excelente. Good job, Daniel. Very, very creative. Loved it. Good job. Okay, Vivian, describe la situación. Ok. Soy Blaine. Tengo un adorable gato naranjo. Se llama Piano. Ya no sé. Sí. Mi gato le gustaba dormir a mi cama, pero cuando el trato bajar de mi cama, Good job. él siempre se caía. Así que llevé mi gato al veterinario y You said it right. Veterinario. y ella, can is it veterinaria or is it doesn't matter if it's a I female? don't know. I Say don't know, okay. veterinario. Make him a boy. Okay. Le dio medicino que de hecho de gusanos. Y Fantástico. seguro mi gato fue un milagro. Fue un milagro, sí. Y la cosa más importante es que la medicina tenía gusanos. Sí. Por eso el gato se curó. Sí. So, Celebración. okay. Okay. Fabulous. Good job. All right. Okay, Miko. Soy el gato piano y yo tenía un problema y yo se caí. Se caía is he fell. Se caía, say me caía is I fell. Me caía. Like I would fall, kept on falling. Sí. Me caía y tú, mi dueño, no te gustas, ¿sí? Y tú tocarme el veterinario. So tú me llevaste. Tocar is touch, llevar is take. Tú me llevaste al veterinario y él dice que hay una medicina para mí y él dio el medicina a ti y tú y yo fue a la casa y tú me das. Me diste is you can say me das. Me diste is past. You gave it to me. You Me gave diste me. el medicina y ahora soy, no soy,
No, no se cae ahora. No me caigo is I don't fall. No se cae is he doesn't fall. Okay. No me caigo. Good job. All right, Emiko. Excelente. Okay, Angelina. Soy Colton y um, yo poner mi caballo on eBay y pero un hija y su mamá necesito mi caballo o quiere mi caballo y soy fue Walt's Worms y es muy triste porque how do I say I had no time? No tenía tiempo. No tenía tiempo para comprar gusanos. Y le gusta gusanos in Turkish delight, in mashed potatoes, in cookies, Pizza. en pizza. Es mi favorito, pero la mamá y su hija es una pain. Es una grande pain porque soy necesita mi gusanos. Okay, good job. Good job, Angelina. Celebración. Okay, muy rápido. Vamos a ver lo que pasó. Colton tenía. Can you guys see Colton now still? Okay. Sí. Así que Colton llevó a London Bridge enfrente de Walt's Worms. Conoce a una señora interesada en un caballo. Y ella le pregunta, ¿se cae mucho el caballo? Colton dice, oh, no me gustan preguntas así. Sin embargo, recuerda la conversación del año pasado. No quiere esperar por otro año y perder la oportunidad. Porque él piensa, un año es demasiado tiempo de esperar. Y no quiere perder la oportunidad de vender. Así que, ¿qué hizo? Porque no quiere perder la oportunidad. ¿Mintió o no mintió? Mintió. Él Mintió. Mintió. ¿Por qué? ¿Por qué mintió? porque él quiere vender su caballo. Correcto. Quiere vender su caballo. Those Así señoras que, no. Rápidamente. sí. Así que dijo, no, pero es No. mentira. No es la verdad porque Colton sabe que se cae demasiado. Y la señora dijo, ok, compró el caballo y la niña, la hija, montó el caballo. ¿Y qué pasó? Ella se cae. Se cayó el caballo y la hija se cayó también. Una situación terrible. Y ella ya le había pagado mucho dinero. Had paid her. Pagado, P-H-A-D-O, is paid. And that había is had. Le había pagado. Colton tenía dinero. Y Colton entró en Walt's Worms, compró muchos gusanos con el dinero. Ahora tenía un problema porque la señora volvió y devolvió. These are two words. In English they're the same, but in Spanish they're different. So volvió is she returned, but devolvió is gave back. Así que
but it's the same root. Can you hear the same volvió? And then they put that for the D, like give it back. It has a DE in front of it. Devolvió el caballo y Colton entró and Walt's worms y devolvió ¿qué? Gusanos. Los Gusanos, correcto. Amico's got a question. Y, Amico. oh, amigo, sí. I just wanted to point something out real quick that I thought was really funny. If you look in the corner of the slide, you can see Colton holding the stuff. I just thought it was funny. Oh, el He's holding- dinero. What is he holding? He's holding el dinero. Ri. Yeah, Con un the slides are sonrisa pretty o funny. no? Sí. Así que Colton recibió el dinero y Colton devolvió el dinero a la señora. Así que ahora Colton tiene un caballo que se cae demasiado. Y no dinero. No dinero. Y no gusanos. No gusanos, no dinero, pero un caballo Sí, que se cae. pobre. Colton se siente mal porque la hija se cayó. Pobre Colton. Es una situación terrible. Pero más tarde Ajá. conoce a otra persona interesada en el caballo. Es un hombre muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Ah, Rico. trabaja. Rico, es rico, sí. Mira la ropa. ¿La ropa Sí. es ropa normal o no? Trabaja por la circus. Sí. Tiene un Circo. 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 Él trabaja para el circo. So circus is same word, only that us changes to O, circo. It's an Circo, easy word to circo. remember. Trabaja para el circo. Así que el hombre, tengo que saber, se cae mucho el caballo. Otra vez, quiere saber si el caballo se cae o no. Sí. Y ahora, Colton tiene mucha experiencia con vender el caballo. Mintió, dijo la verdad. Colton ha tenido, can you hear that? Ha tenido, Daniela? Ha tenido. Has had. Had. That HA is the helping verb has. Colton ha tenido muchos problemas con vender el caballo. ¿Correcto? La verdad Así es que- La mejor. verdad. La verdad es mejor. Así que, ¿qué debe hacer ahora? ¿Debe mentir o debe decir la verdad? La verdad. La verdad. Oh, oh no. Colton es muy Otra estúpido. vez. Oh, Mintió. No, no se cae mucho. Después, recuerda la conversación con las otras personas. Y dice, Ajá. lo admito, se cae demasiado. Por fin Sí, sí. admitió la verdad. Es bueno, todos están de acuerdo en la clase que era una decisión muy buena, ¿correcto? sí. Sí. Así que admitió la verdad, se cae demasiado, probablemente no lo quieres, lo siento. ¿Qué va a decir el hombre del circo? Quiere. El caballo, yo creo. Quiere Nancy comprar es, caballo. Nancy es muy inteligente. Por $5.
Dijo, al contrario, trabajo para el circo y busco un caballo Claro. que se cae para mi nuevo acto. Esto es fenomenal. Así que es fantástico. Por fin apareció un hombre que quería comprar un caballo que se cae mucho. Es un milagro. Así que, ¿cuánto quieres por un caballo tan talentoso? Así que en la opinión del hombre del circo, London Bridge es un caballo con mucho talento. ¿Por qué? Que Porque se cae mucho. mucho. Se cae. Tiene el talento de caerse. Anda, se cae, anda, se... Y en el circo es muy importante tener un caballo que se cae. Porque las personas se ríen. Have you heard that word before? They laugh. They laugh. Las personas se ríen cuando el caballo se cae. Así que las personas pagarán. Can you hear that now, Danielle? Pagarán, will pay. Pagarán mucho dinero, ¿correcto? Porque es un caballo muy talentoso. Así que el hombre dijo, solo tengo $1,000,000. Sold. ¿Qué piensas? El hombre dijo que no puede pagar más de $1,000,000. El máximo es $1,000,000. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que está pagando demasiado? Sí. No, clase, es un caballo con mucho talento. Sí, él quiere, No, ¿no? sí, Es no es un caballo relativo. con, sí, no es un caballo con problemas. Es un caballo con mucho talento. Es exactamente lo que busca el hombre del circo. Así que lo compró. Colton no lo puede creer. Ahora, ¿puede comprar qué? ¿Qué va a comprar? Los Gusanos. gusanos. Los Gusanos. Oh, gusanos. Muchos gusanos para su pizza, para sus Cheerios, para su sándwich de Panqueques. gusanos. Panqueques. Sí. We only got 2 minutes. So, Elodie, tú eres Colton. Describe la experiencia de hoy. Sí. So ahora estoy muy contento porque en el pasado creí que mi caballo estaba un caballo de nada, un caballo que sin talento. Sin talento, pero ahora sé que mi caballo es un caballo muy excepcional. Sí. Excepcional, sí. Es un caballo con muchos talentos y le vendí por $1,000,000. Así que estoy muy contento de toda la situación. Es increíble, ¿correcto? Sí. ¿Y qué hiciste con el dinero que recibiste? Oh, sí. Compré gusanos, es obvio. Sí. Muchos gusanos. Muchos gusanos. Muchos, sí.
Ahora tú Pon los, tienes pongo los gusanos en mi, how do you say, hat? sombrero. Sí, porque mis manos son ocupadas con los, I don't know how you say, even in Crutches. crutches. Sí. Actually, this type of hat's a gorro, but it doesn't matter. Colton, Oh. ¿Comes gusanos vivos o muertos Vivos. O fritos. o fritos? Ugh. Colton, Vivian, quería saber si tú comes los gusanos vivos, muertos o fritos. Elodie no recuerda que es Colton. No. Ellie, tú eres Colton. Vivian tiene una pregunta para ti. Oh, sí. It's no importa. Fritos, sí, sí, gusanos fritos, obvio. Es delicioso. Sí. Sí. Fritos en pizza es muy bueno, es excelente. Sí. Celebración para la clase, excelente. Okay, you guys, what an amazing class. That's our last class till the fall. And so what we're going to do, I'm going to keep doing this an hour a week in the fall. And so on Vox, the last week, we're going to start at the week after Labor Day. So whenever that is, it's September something. But I want everybody we want to try to get a time when we can get the most people in class. So we'll just discuss it then. See what is like in the fall. We try to get Amico, and there's kids in his other class. There's Taylor and Tyler, and it's a lot of people involved in this. And so we'll just try and get as many people as we can. We'll choose the time that is the best for everybody. Amico. Are we starting on Tuesday or Wednesday? See, I don't know. We're just gonna see the day of the week and the time that's bet that we can get the most people there. Okay. And so I'm gonna just say that week before, I'll just say on Vox, put in your preferred time. And then I want everybody to input the time when they can come, and I'll just choose how we can get the most people there at the class. Okay. Okay, celebración para la clase. Clase fenomenal. Muchas Thank you. gracias, profe. Thank you for everything, Blaine. Have a good Muchas summer, everybody. gracias. Muchas Blaine, gracias. Debemos you're the- llorar un poco Blaine, you're the porque es best. la Thank última you. clase. Tú eres un profe excelente. Oh, Sí, sí. gracias. Estoy de acuerdo. El mejor. El mejor. You guys are amazing. It's just been so much fun. Every time I hear you speak, your level is so advanced, you know. We're going to do these in the fall with our business, and we're going to do these 100-hour classes and sell them for $3,000 a person. Wow. Because we've seen what you guys can do, and we're just going to say, we guarantee that you can get to intermediate fluency, which Yeah. they can. I can see what you guys have done, what Vivian's done. I mean, Yeah. and we didn't test very many in here. I think Vivian's the only one that tested. Do you remember what you tested? I know you were intermediate 2 or 3 or something. Yeah. I mean, you're amazing. And you're fluent in Portuguese. You're intermediate Portuguese too. Yeah, so it's awesome. then- And the confidence just to be able to say things instead of just having the words, I can do it on paper much easier, but now the confidence in speaking is what's so It's great. all about confidence. We call it strong and healthy language in your brain. Mhm. And it's got to be, it was fun to see Anita in this class because she had a lot of language in her brain, but she hadn't
been through the process of producing it. Mhm. And this class just put it all together in her mind. And every time she got quicker and more, I can just see you get better. It's just what it's been happens. helpful. Been wonderful. Thanks, Blaine. Oh, I guess I'm on mute. Yeah. Oh, Yeah. Yeah, thank you. Thank you. It's just been so fun. So anyway, we hope that, and people have been in the class before, maybe more of them will come back. If you know other people, tell them to come in the fall. All they have to do is be on that Voxer group, and then they'll get our messages. And so Danielle, you did great. Jesse, all you guys. Sarah, it's just Nancy, you were super tonight too. That was good job. I tell you, I wish I'd gotten in on this class even earlier. It's just the few times now that I've tapped in. It's been amazing. I only started learning Spanish about 15 or 16 weeks ago in the Really? with the 301 group. That's amazing. Your Spanish is amazing at just how you can put it together. It's just what it does, putting you in those different characters, that teaches you all the changes that you have to do in the sentence. To when you, and I love that when, who's the cat? The cat was and Miko was the cat. That was the hardest one of all those. Two or three of you did the cat. It's I not didn't know easy. the cat's name was Piano, though. I made up it was George the fat cat that ate worms. So I'm sorry about that. And I didn't know his in name. this class, you always have permission to do that. Okay, thank you. We don't care. I can never remember him. I can remember his Piano, Danielle, yeah. Yeah, one thing I find it helpful being able to be the characters, and I see this with my students too, that it just makes it much less stressful. Like if I don't even feel comfortable with Colton, I can just be the cat, and that takes the anxiety level down a lot. So I don't really care if what I'm producing is perfect because I'm a cat. Yeah, that's right. I've just been experimenting with. Yeah, I've been experimenting with this, and I've just seen the power in these multiple characters. And so I don't ever have Vivian talk as Vivian now. And then she just has to do all those changes based on her new character. And the easiest one is Colton. But even Colton, when you are Colton, we're telling you he. Then you have to say I bought the horse, and that's really how that language gets strong in your brain. It's just going through that, your brain goes through that process. And then we have a limited amount that you're all talking about the same thing. And that's the other thing. You get to hear everybody do it. And the A su manera corrections. is what we say, their way. Yeah. And it's also, we hear your corrections when you add little bits. It's good. Yeah. Yeah. What do you I don't correct suggest everything. What do you suggest we do over the summer to watch movies or read? The only value in movies is Netflix with Spanish subtitles that you can pause. Okay. I think there's value in that. The best thing you could do is read these TPRS books, the novels, if you have access to those, or they're the very best. That and Netflix with a pause, slow the language down, and then look up any important word, not every word, but just a word that, I think that word's important. Look them up. And then everything is about getting the language stronger and quicker in your brain. And those books do that. More natural in your head, it just sounds right. That's right. Blaine? Yes. What books are Yes, those Anita. again? Well, our business is called TPRS Books, and we have books written based on the limited words.
some of the books, like they'll have less than 100 unique words all the way through the book. And so they're written at a very easy level. And then that gets, yeah, if you just go to tprsbooks.com. Daniel put it in There's- the chat. Daniel put it in the chat. So click on that link. Yeah. I've already purchased a couple and I haven't gone all through them, but I love the fact that you can, it helps me to read it aloud and hear those words in the context of the story that's going on in those books. But I think the books are excellent for that. The ebook library that Blaine's talking about is really good because it has audio for I think all of them, but at least most of the ones I've clicked on. And I think it's like a subscription or something, but like you'll be able to get the sounds as well. So like what I like to do is I'll like to listen before I read them. That way I can kind of like see how much I can get and then be aware like, oh, there's these words I don't know. So then when you're going back reading, you can kind of slow down like, oh, that's that word. Oh, that's that word. But So Daniel, you're talking about the ebooks. They're not, you can read them, but they also have the audio. I just bought a couple of the actual books, but good to know. Okay, you guys, if you'll email me, I'll get Craig to give you a special price on that ebook library. And then you'll have access to all the books. I mean, we sell these for teachers for $1 a student. And so he might charge you $5 or $10 or something like that. But one book is $8. So if you do the ebook library over the summer, you'd have access to every book that they produce, plus the audio. Wow. It's just a great way to just email me, Blaine at TPRS Books, and say, I want the ebook library, and I'll forward it to Craig. He's the one that I don't do anything with it, but what Daniel's saying, it's really good. This ebook I didn't realize about the audio, so that's awesome. And most of them good have the audio audio too. It's not like a random robo voice like Siri or something. It's good. Yeah, and you can do the speed you want, can't you? On the audio? Maybe you can. I don't know. remember. Yeah. I know you can in the subscription of the program on the music part of it, you can change the speed. And some of that music is awesome for teaching. I have 2 of my little ones that are singing Quiere tacos like crazy. I have that no tango a ti. That gets in my mind, and tango carro, tango dinero, pero no tango a ti. And you're singing it all day, right? I know. They're just very catchy songs. It's good stuff. Yep. It's amazing. So anyway, email me, Blaine at tprsbooks.com, and I'll forward it to Craig and say, I told him you'd give a summer special for the ebook library. And he'll love you for that. Yeah, it'll be a good thing for you. Great thing. So go do it. So anyway, great job, you guys. I love the class. You're wonderful. We'll see you in the fall. Thank you. Okay. Have a good summer, Blaine. Bye, everybody. Okay, thank you. Adios.